Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Gloria a ti, Cristo Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Vemos en el Evangelio de hoy que María Magdalena llega al sepulcro con la mañana con otras mujeres Vemos en el Evangelio de hoy que María Magdalena llega al sepulcro por la mañana con otras mujeres, con ciertas especias para ungir el cuerpo luego del Shabbat. Cuando entran y ve con horror que no estaba la piedra, no estaba el cuerpo, vuelve corriendo a las casas a avisar a los demás que estaban escondidos allí en la ciudad. Las mujeres, recordemos, habían cumplido un rol muy importante en la crucifixión. Son las únicas que habían permanecido junto a la cruz, no huyeron, no negaron su fe. Fueron las que fueron a servir su cuerpo, las que dieron testimonio de la resurrección del Señor. Siempre es importante recordar el rol de la mujer en este periodo especial de la historia de la humanidad. El relato nos continúa diciendo que llegan entonces Juan y Pedro corriendo, el primero naturalmente más rápido y respetuoso. Juan era un hombre joven, mucho más joven que Pedro. Pedro llega luego. Juan tiene terror y observa lo sucedido, y Pedro entra tal cual como era, impetuoso, de todo corazón. Entra y ve el evento, pero ninguno de los dos podían comprender qué es lo que había pasado. Dudaban incluso de las mujeres, pero cuando vieron esto no les quedó otra alternativa que creer. Ahora, ¿cómo se entiende lo que pasó aquí? Cuando llegan María Magdalena, luego Juan, luego Pedro, ven un panorama increíble. Había una roca gigantesca que pesaba toneladas, que estaba allí cubriendo el sepulcro. Había guardias que estaban puestos allí para que justamente nadie robe, o para que nadie haga como que robasen algo, para poder justificar este asunto de la resurrección, entre comillas, de la cual no creían. ¿Cómo pasó todo esto? Por otro lado, no fue un robo, porque si no se hubieran llevado los lienzos de lino que costaban mucho dinero. Por otro lado, el sudario no estaba tirado tampoco. El que cubría la cara del Señor estaba acomodado, enrollado. Obviamente, entonces, esto no fue un robo, esto fue hecho por alguien que quería dar a entender algo, algo extraordinario. Realmente es algo increíble. Un montón de hechos que realmente es difícil comprender, difícil de entender desde el punto de vista humano. No tenemos idea cómo pudo haber sucedido. Tendría que haber un complot gigantesco de todos los que antes decían que no creían, de repente creer y hacer algo fuera de lo común. No tenía ningún sentido. La única alternativa que les quedaba era creer que algo había sucedido. Lo que no podían es comprender. Sentían duda.
sentían angustia, sentían una ruptura, sentían que se quedaron solos y sin proyecto, después de todos estos años de seguir al Señor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa esto? No entendemos nada, realmente no entendían nada. Pero efectivamente muchas veces en la historia de la humanidad, muchas veces en las historias personales, en nuestras propias vidas, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que son demasiado complejas para entender. Se cuenta que, o en realidad, el general Douglas MacArthur, el famoso general de la Segunda Guerra Mundial, cuenta en un libro de memorias que cuando él era un estudiante en West Point, en la academia militar, estaba estudiando con su sección las relaciones de tiempo y espacio que daba el doctor Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. El texto, dice, era muy complejo y como no podía comprenderlo, empecé a estudiarlo de memoria. Así que trató de memorizar página tras página. Y cuando le tocó el tiempo de dar su examen oral, solemnemente, dice, me paré y empecé a repetir palabra por palabra lo que el libro decía. Finalmente, el instructor, el coronel Fiberger, me miró de una manera extraña y después de un momento me dijo, ¿usted entiende esta teoría? Fue un momento terrible para mí, dice MacArthur, pero no dudé en responder, no, señor. Se podía escuchar un cabello caer al piso. Sostuve la respiración y esperé, dijo. Entonces, lentamente llegaron las palabras del profesor, diciendo, yo tampoco, MacArthur. La sección se puede retirar. Decíamos que en muchas ocasiones hay cuestiones realmente complejas. Hay cosas que no podemos comprender fácilmente. Hay cosas que se nos presentan de modos más transparentes, de modos más lógicos, de formas que podemos con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestras experiencias comprender. Pero esto es más allá de lo que podemos comprender. ¿Qué es entonces? Como dice la Escritura, que no entendieron las Escrituras, ¿qué es entonces lo que decían las Escrituras y que ellos no comprendieron? Bueno, lo que no comprendieron eran varios pasajes de la Escritura que hablaban de lo que debía suceder cuando llegase el Mesías. En el libro de Isaías, capítulo 50, verso 6, dice, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor, el Mesías, no iba a rehuir del castigo injusto que le iban a infligir. El relato de Isaías 53, 2 hasta el 12 habla del Mesías que sufrirá por los pecados del pueblo, pero será glorificado. Y esto se escribió más de 7 siglos antes de la llegada de Jesús. Finalmente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, nos habla el Señor de la misma realidad. Dice que luego de 3 días, Él se levantará de entre los muertos. Específicamente dice, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él le dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y así fue. El Señor estuvo 3 días y 3 noches. Pues luego tenía que volver para su gente, para los que necesitaban redención. Es una historia de redención. Había gente redimible, había un pago en rescate por lo que se había perdido, porque, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte. Pero hay vida en Cristo Jesús, el Redentor.
justamente aquel que rescata la herencia perdida a favor del otro, el Cordero Pascual, la ofrenda perfecta, el hombre que siendo hombre no tuvo pecado, el hombre que satisface con eso la necesidad de perfección de un Dios perfecto. Y el resultado es la liberación del poder del diablo, la liberación del poder del pecado a través de la fe en Cristo Jesús, adquirir la herencia que Dios mismo propone. Esta maravillosa redención es la única esperanza que tenemos. Es la esperanza de algo distinto. Es la esperanza de ser liberados finalmente de este poder tremendo del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Lo que estamos hoy viviendo en esta cuarentena, lo que está este mundo experimentando con centenares de miles de infectados y decenas de miles de muertos en este mundo por un virus que hace pocos meses la humanidad desconocía. Hay un relato también muy interesante del gran Benjamin Franklin. Cuando era muy joven, tenía 22 años, escribió un epitafio para su vida y dice así: Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un viejo libro, sus contenidos desgastados, y la tira de su lomo y letraje, alimento para gusanos. Pero el trabajo no se ha perdido del todo, porque aparecerá, como él cree, en una nueva y más perfecta edición, corregida y aumentada por el autor. Franklin fue un hombre que miró, como decía el apóstol Pablo, leímos más temprano en la carta a los Colosenses, miró hacia el cielo, miró hacia arriba. Y como miró hacia el cielo y miró hacia arriba, pudo ver aquellas cosas que muchos de nosotros quizás no comprendemos. Pudo ver que nosotros somos una edición preliminar de un libro mejor, de un libro muy superior, que tiene otro nombre y que está escondido. Como dijo el apóstol Pablo, mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mirá dónde está Cristo esperando por nosotros. Mirá que las cosas de este mundo son cosas muertas. Solo es cuestión de tiempo. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que nos interesa y todo lo que nos quita el sueño, todo eso va a desaparecer. Va a tener ningún valor. Es solo cuestión de tiempo. Si nos quedamos solo observando y deseando y queriendo las cosas de este mundo, nos vamos a quedar con la nada entre las manos. Y cuando nos vayamos de este mundo, no vamos a irnos con nada de ello. ¿De qué sirven? ¿De qué sirve tener tanta angustia y tanta depresión o tanta ansiedad por las cosas que se me van a ir de las manos finalmente? La vida está escondida. La verdadera vida, la verdadera versión de mi vida está escondida, está en otro lado. Dice el apóstol Pablo, con Cristo Jesús, allí, en la eternidad. Y cuando esa vida sea manifestada, entonces nosotros también nos manifestaremos con Él en gloria, cuando finalmente nuestra espiritualidad nos abra los ojos a esa otra vida. Vamos a ver de una manera mucho más clara y vamos a ver la eternidad. Conclusión, no podemos ver la realidad si no creemos en lo que el Creador mismo nos enseña en su Escritura. Necesitamos creer para poder ver. Y necesitamos también morir a ciertas cosas terrenales para poder vivir en las cosas eternas. La apuesta es esa. Creer para poder ver y morir para poder vivir.